Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 3. En los primeros versículos, específicamente vamos a ir al versículo 8. Génesis 3, 8. Dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Solo hasta ahí, solo esa frase. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos que tú hables a nuestros corazones, que hables a la necesidad de cada uno de nosotros. Por tu palabra sabemos, Señor, que lo que tú haces en tus hijos es una obra que nos lleva a la estatura y a la plenitud de Cristo. Una obra que continúa hasta el último de nuestros días o hasta que Cristo venga. Nos llevas a ser como Él. Por tu palabra lo sabemos. Y hoy anhelamos, Señor, que puedas hacerlo también a través de esta prédica. Fórmanos, edifícanos a la imagen de Cristo, de tal manera que podamos vivir como Él, para Él, dándote gloria, Señor, viviendo para ti. Glorifícate en esta mañana y háblanos claramente en el nombre de Jesús. Amén. Un documento antiguo de la historia del cristianismo dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es decir, que el propósito de usted y yo, nuestro propósito de vida, la razón por la que fuimos creados, es para glorificar a Dios, es decir, para darle la gloria y exaltarlo, y para disfrutar de Él para siempre. Un autor contemporáneo de estos años, seguramente muchos lo conocen, se llama John Piper, utiliza esta frase y dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios mediante el disfrute de Él. Es decir, ambas están unidas, no es que una está separada de la otra. Mientras glorificamos a Dios, disfrutamos de Él. Y disfrutamos de Él y eso le glorifica. Parafraseando lo que dice Piper, el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Con lo cual, el aspecto más importante del ser humano, el aspecto más importante de la vida de alguien es el aspecto espiritual. Es decir, cuál es el estado de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Podemos ver este propósito en el pasaje que hemos leído. Y oyeron la voz de Jehová, Adán y Eva, evidentemente, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios se paseaba en el huerto del Edén libremente. Adán y Eva estaban en una comunión perfecta con Dios. Había una relación perfecta, sin pecado, de disfrute, en la cual la misma presencia de Dios podía estar en medio de los hombres, de Adán y de Eva, y pasearse al aire libre, pasearse al aire del día, de un lado a otro, la presencia de Dios, sin que el hombre y la mujer tengan que esconderse, sin que ellos tengan que alejarse de su presencia y sin que Dios traiga un juicio y los juzgue por su pecado. El propósito del hombre y la razón para la que fue creado fue estar en perfecta relación con Dios. Y por lo tanto, cuando queremos responder a la pregunta, ¿cómo hacer que mi matrimonio funcione? O de repente hay muchas familias aquí, podríamos decir, ¿cómo hacer que mi familia funcione? Debemos iniciar por el aspecto espiritual. Debemos iniciar porque el propósito con el cual fuimos creados, nuestra relación con Dios, de glorificarlo y de disfrutar de Él, tenga que solucionarse primero. Debemos iniciar por el aspecto espiritual de nuestra relación con Dios. Para que nuestro matrimonio funcione, para que nuestra familia funcione, debemos partir de ese ámbito.
Porque una vez que ese ámbito sea solucionado, entonces el reflejo en nuestra vida práctica, nuestra vida en el aspecto social, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, etcétera, en diferentes aspectos, va a ser un reflejo de nuestra vida espiritual, una consecuencia de lo que ya sucedió en nuestra relación con Dios. La vida no solamente se compone de aspectos social, familiar, de aspectos de amigos, de aspectos de trabajo. La vida está compuesta también de un aspecto espiritual y es el más importante. De tal manera que si este no está solucionado, no solamente que nuestro matrimonio no va a funcionar, los otros aspectos de nuestra vida no van a funcionar. Podemos tener un trabajo exitoso, podemos tener una vida sin dañar a nadie, podemos tener todo eso, pero sin Dios, sin el Señor en nuestras vidas, en realidad el propósito o lo que hagamos no va a tener ningún sentido. No va a tener ningún sentido. Por lo tanto, vamos a partir del aspecto espiritual. ¿Cómo hacer que mi matrimonio funcione? Primero el aspecto espiritual. Vayamos todos a Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 12. El libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 12. Eclesiastés se encuentra de Proverbios. Usted va a abrir su Biblia casi a la mitad, va a encontrar Salmos, y luego de Salmos va a encontrar Proverbios, y luego de Proverbios el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 12. Nuevamente, casi a la mitad de la Biblia usted va a encontrar este libro, luego de Salmos y luego de Proverbios. Vamos a leer la segunda parte de este versículo, Eclesiastés 4, 12, la segunda parte. Voy a esperar un ratito para que lo encuentren, tal vez alguno tiene alguna dificultad. A la mitad, el libro de Salmos, luego viene Proverbios, luego viene Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 4, la segunda parte del versículo dice así: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El autor de Eclesiastés aquí, desde versículos anteriores, no está hablando de la pareja matrimonial. Eso es algo que debemos resaltar. El autor de Eclesiastés no está diciendo esto significa Dios con el hombre y con la mujer. No está diciendo eso. El punto del autor de Eclesiastés es: 2 son mejor que 1. 2 son mejor que 1. Y usted lo puede encontrar en el versículo 8. Un hombre solo sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, que nunca deja de trabajar, que no se sacia de sus riquezas, es vanidad. Mejores son 2 que 1. Porque 2 tienen mejor paga, dice él. Porque si 2 duermen juntos, ambos se calientan. Si alguno prevaleciere contra otro, entonces vienen 2 y destruyen a ese 1. 2 son mejor que 1. No está hablando de que el esposo y la esposa son mejores que 1. No está diciendo cásense porque 2 son mejores que 1. El autor simplemente está argumentando 2 son mejores que 1. Y claro, nosotros lo podemos llevar al tema del matrimonio. 2 son mejor que 1. El esposo y la esposa, ambos aplicándolo o contextualizando este versículo. Si nosotros cogemos a un esposo y una esposa y sumamos ambos sueldos, tienen más que solamente 1. Conversábamos con mi esposa de eso y nos poníamos a analizar, vamos a pensar, ¿qué pasa si yo viviera solo? Podría pagar la casa y también podría comprar comida y alimentarme y comprarme ropa, y veíamos y analizamos, a mí no me alcanzaría para todo eso. Pero cuando nos juntamos vemos que nos alcanza y vemos que incluso podemos pensar en cosas que nos gustan, tal vez no necesarias, pero que nos enriquecen, que nos alegran, que nos bendicen. Y entonces llegamos a la conclusión: 2 son mejores que 1. Por lo tanto, este versículo puede también aplicarse a las parejas, a los casados. 2 son mejores que 1. Y conversábamos con ella que de pronto el versículo 12 es como una providencia del Señor. De alguna manera, por inspiración del Espíritu Santo, el Señor inspiró al autor de Eclesiastés a escribir: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, ya no habla de 2, ahora habla de 3 partes. Y entonces, providentemente esto calza en pensar que es el esposo, que es la esposa y que es Dios.
Tal vez en la mente del autor había esto, tal vez en la mente del autor había simplemente la idea de 3 personas, pero podemos aplicarlo también porque Dios es persona. Dios, esposo y esposa, cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. Y claro, si uno está en comunión con Dios y uno está en constante lectura de su palabra, en constante oración, uno va a disponer su corazón a orar al Señor, a obedecerle, a dejarse ser guiado por Él, obedecer el consejo de sus pastores, congregarse los domingos, congregarse a la célula, orar constantemente y va a obedecer la voz del Señor. Por lo tanto, él va a caminar con Dios y no va a ser separado de ese camino. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a guiar. De tal manera que si en la relación matrimonial está el hombre, está la mujer y está Dios, el matrimonio va a llegar a buen puerto. El matrimonio va a llegar a buen puerto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios, el esposo, la esposa. Y si uno quiere dibujarlo, Dios al medio, esposo, esposa, unidos a Dios, los 3 juntos. Ahora, este aspecto espiritual tiene 2 partes en la vida del matrimonio. La primera parte es la individual. La relación con Dios es individual, es personal. Cada uno tiene su relación con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. El crecimiento en Cristo es personal. Finalmente, en el día en el que estemos delante del Señor, vamos a estar con Él de manera personal. Vamos a rendir cuentas de lo que nosotros hemos hecho de manera personal. Entonces hay una relación con Dios que la pareja matrimonial debe llevar por separado. Cada uno debe tener su relación con Dios y debe crecer en Cristo de manera individual. Cada uno, por lo tanto, debe estar cogido al Señor de manera individual. Allí cada uno va a crecer en Cristo. Allí cada uno va a trabajar sus heridas, va a trabajar sus deseos, va a trabajar sus angustias con el Señor personalmente y el Señor va a obrar en cada uno. Pero también hay un aspecto juntos, porque delante de Dios son una familia. Ya fueron unidos a Dios como una familia. Ambos están juntos. Entonces deben presentarle a Dios juntos las decisiones de pareja que toman juntos. Una vez que uno se casa, vienen decisiones como dónde vamos a vivir, qué vamos a comer cada día, qué ropa compramos, cómo hacemos el presupuesto, a qué familias visitamos, dónde pasamos Navidad, dónde pasamos el 28, qué hacemos en los feriados, etc. Vienen decisiones juntos. Y por lo tanto tiene que crecerse como familia. Como familia debe crecerse. Debe entonces haber una relación con Dios juntos. De hecho, todos los mandatos de la palabra deben vivirse primero en la casa. Es decir, lo que la Biblia nos manda de amar al prójimo, por ejemplo, el prójimo que está a mi costado es mi esposa. Esa es la primera persona con la cual yo debo cumplir los mandatos del Señor. Con ella debo yo cumplir las bienaventuranzas. Con ella debo yo cumplir el hecho de la unidad, del perdón, de orar unos por otros, de serle de bendición, de edificarla, etc. Ella es la primera persona con la cual yo aplico la palabra, a la cual yo amo, a la cual yo ayudo, por la cual yo oro, con la cual yo tengo hambre y sed de justicia. Vamos a usar las bienaventuranzas. Con ella yo debo ser pobre y de espíritu. Con ella yo debo ser paciente. Junto con ella debemos tener hambre y sed de justicia. Con ella debo yo dar testimonio de Cristo, etc. Con ella debo ser misericordioso. Y así la esposa también debe ser conmigo de la misma manera. La pareja, el cónyuge, el esposo o la esposa debe ser la primera persona con la cual yo obedezca los mandatos del Señor. Debe haber, por lo tanto, una relación espiritual juntos. Perdón. El aspecto espiritual entonces del matrimonio involucra tanto el aspecto individual de cada uno de ellos
como el aspecto unido de cada uno de ellos delante del Señor. Delante del Señor. El componente espiritual de la vida es importante y es el inicio para que el matrimonio funcione bien. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, y eso significa que cada uno debe tener su relación individual con Dios, su tiempo personal con Dios, pero también juntos deben tener una relación espiritual con Dios y acercarse al Señor también juntos, también unidos. Entonces, ¿cómo hacer que una vez que tenemos ese aspecto solucionado, poniéndolo en palabras, una vez que lo tenemos claro, ok, quiero que mi matrimonio funcione, quiero que mi familia funcione, cada uno debe tener su relación con Dios y juntos debemos tener una relación con Dios. Lo tenemos claro. Pero ¿cómo hacer que eso se traduzca en la vida práctica? ¿Cómo hacer que esa buena relación con Dios, esa unidad entre Dios, mi esposo y mi esposa, y la esposa se junten y se traduzcan en una buena relación matrimonial en la práctica? De tal manera que también en la práctica funcione. ¿Cómo hacer eso? Uno de los aspectos importantes, porque hay varios, pero en el pasaje que hoy tenemos para tratar, uno de los aspectos importantes y el aspecto que vamos a ver es construyendo y manteniendo la unidad. Construyendo y manteniendo la unidad. Como hemos visto, esa unidad nace primero de la unidad que tenemos con Dios. Si no hay esa unidad con Dios, yo personalmente y yo junto con mi esposa con Dios, entonces va a ser difícil que esa unidad se traduzca en aspectos prácticos. Pero una vez que lo tenemos claro, entonces vamos a ver el tema práctico. Vamos a Génesis, el capítulo 2, el versículo 21. Génesis 2:21, para ver cómo se construye la unidad. ¿Y por qué hablo yo de construir la unidad? ¿No es que ya estamos unidos? ¿No es que ya somos uno? Vamos a ver por qué. Capítulo 2 de Génesis, el primer libro de la Biblia, el versículo 21 y 25. Génesis 21 y 25. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 25. Vamos a esperar también un ratito para que lo tengamos. Génesis, el capítulo 2, los versículos del 21 al 25, dicen así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La unidad debe construirse, la unidad no es automática. Si queremos ser estrictos, hay dos tipos de unidad, una automática y una que debe construirse. Me voy a explicar. La unidad automática se da una vez que usted firma el acta matrimonial frente a la municipalidad. Una vez que usted firma, esposo y esposa están unidos delante de la ley, son uno, están juntos. Lo mismo pasa en la boda de la iglesia. Una vez que el pastor dice, lo declaro marido y mujer, una vez que los dos dicen sí, acepto, ellos salen de la iglesia unidos. Delante de Dios, entonces, están unidos también. Esa unidad es automática, por llamarlo de alguna forma. Ya son uno delante de la ley y ya son uno delante de Dios. Así que esa unidad es automática, pero imagínense que luego salen de la iglesia y están caminando y en la calle solamente hay dos caminos por los cuales ir. Está el camino de la derecha, está el camino de la izquierda. Y entonces el esposo agarra y dice, bueno, vamos por la derecha. Y la esposa agarra y dice, pero yo quiero ir por la izquierda. Entonces le pregunto, ¿podrían ir cada uno por el lado que cada uno quiere? Ya no. Ya están unidos delante de Dios, ya están unidos delante de la ley. Ahora ambos tienen que ir al mismo lado, sea a la derecha
o sea a la izquierda, tienen que ir los dos, o a la derecha o a la izquierda. Ahora ellos deben enfrentar esa situación juntos, unidos. Y a eso me refiero cuando digo la unidad se construye. Hay la unidad automática que se da una vez que se firma, se da una vez que se da el matrimonio en la iglesia, pero luego, cuando se sale de la iglesia, esa unidad debe construirse, debe traducirse, deben afrontar juntos y unidos la relación matrimonial y todo lo que venga de frente. Ya no es que cada uno va por su lado. Ahora, juntos deben ir ambos o a la derecha o a la izquierda, pero juntos. Y por eso la unidad en la práctica se debe construir. Y para que se construya, Génesis nos habla justamente de tres aspectos que quiero resaltar de este pasaje con relación a la unidad. Son tres los que quiero resaltar, tres factores con los cuales se construye la unidad y que también quiero relacionarlos con el Señor Jesús y su relación con la iglesia. Vamos a ver esos tres factores. Primero está el factor de la exclusividad. Para construir y mantener la unidad, uno debe ser exclusivo con su cónyuge. Exclusivo con su cónyuge. Capítulo 2, el versículo 24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Luego que el autor ve que Adán le da un nombre, que Adán la ve y dice hueso de mi hueso, carne de mi carne, la conclusión del autor es: por lo tanto, ambos van a construir su familia sin su padre y sin su madre, van a ser uno solo. La exclusividad. Mire, dése cuenta que aquí ellos salen del seno familiar, salen del padre y de la madre. Y el esposo con la esposa viven solo con ellos. Voy a usar desde la perspectiva del esposo. El esposo vive solo con ella. El esposo vive solo con su esposa, juntos y solo con una esposa. Es solo una, juntos. Las decisiones ahora se toman juntos. Y fíjese que acá no entra ni el perrito, hermanos. Acá no entra ni el perrito. El esposo y la esposa y el esposo. No es que de pronto, por el bien del perrito, yo prefiero al perrito y no a mi esposa. No es así. Note que aquí es la exclusividad entre el esposo y la esposa. ¿Qué significa eso? Que ella es la única para él, que él es el único para ella. Ella es la única a quien él cuida. Ella es la única a quien él le cuenta todo. Ella es la única con quien disfruta, la única a quien debe defender incluso de los propios padres. Porque puede pasar que los padres, tal vez en la emoción del inicio del matrimonio, cada padre va a defender a sus hijos seguramente. No sé si ha sido la experiencia de alguno, pero el esposo debe defender a la esposa frente a sus propios padres y la esposa igual. En general, ¿qué significa eso? Que ella es la única a la cual yo prefiero. La prefiero más que a mi familia. La prefiero más que a mis amigos. La prefiero más que a mi trabajo. Incluso un ejemplo un poco extremo. De repente en el trabajo están repartiendo comida. Y yo le digo a mi esposa: guárdame un pancito. Y ella me dice: pero va a faltar. Pero luego dice: pero es mi esposo, le voy a guardar un pancito. Y entonces me prefieren. Más o menos así, a ese extremo de preferir al esposo. El esposo y la esposa deben preferirse. Ahora, claro, no estoy diciendo cójase cosas de su trabajo, róbeselas y tráigaselas a la casa si su esposo se las pide. No estoy diciendo eso. Por eso sí es un ejemplo extremo, que a tal punto debe el esposo preferir a su esposa. Eso es lo que hace Jesús con su iglesia. Nosotros somos la única para Él, la novia para Él, de tal manera que Él nos cuida, Él nos ama, sus promesas son para nosotros, no son para los que no son parte de su familia, no son para los que no son parte de su iglesia. Somos exclusivos para nuestro Señor Jesús. Esa exclusividad debe ser la misma en el matrimonio. Exclusivo. Primer factor con el cual se construye la unidad. Primer factor con el cual se construye la unidad. Segundo factor con el cual se construye la unidad, también importantísimo como el primero.
pero importantísimo es el de el orden. El orden. Acompáñenme al versículo 15 de ese mismo capítulo 2, versículo 15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, primero crea al hombre. Y le da mandatos primero al hombre y luego crea a la mujer. De tal manera que cuando la mujer es creada a partir del hombre, el hombre tiene la responsabilidad de enseñarle a la mujer cómo es que Dios quiere que se viva en la tierra que Él creó. Esa era la responsabilidad del hombre, contarle a la mujer todo lo que Dios le había dicho y la forma en la que se vivía en la tierra en ese momento. Y eso es ahora también. El Señor le ha dado la responsabilidad al hombre de amar a su esposa, de cuidarla, de enseñarle, de guiarle, de proveerle. Y con esa responsabilidad viene una autoridad. Una autoridad. El apóstol Pablo dice en Efesios, así como el Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo es cabeza de la esposa, el hombre cabeza de la mujer. El hombre tiene esa autoridad. No debe comportarse de forma autoritaria, que es distinto. Autoridad no significa que él se puede comportar como él quiere. Esa autoridad él debe ganársela con su ejemplo moral. Él no puede decirle a su esposa, imaginemos a Adán. Adán no podría haberle dicho a Eva, por si acaso Dios nos ha dicho que no comamos de este huerto. Y luego se voltea y entonces coge una fruta y él comienza a comer. Le quita la autoridad. La autoridad debe ganársela. No deja de ser autoridad cuando hay fallas, cuando hay dificultades, pero debe él ganársela. Debe él ganársela. Por otro lado, no significa que él es más importante y la mujer menos importante. No significa que el hombre tiene mayor relevancia en la sociedad y la mujer no. No significa nada de eso. A través de los años, a través de la historia, ese concepto, el ser humano lo ha deteriorado y ha pensado que dentro del machismo el hombre puede ser más importante que la mujer. Y en esa lucha lo que ha hecho el feminismo es decir, la mujer es igual de importante. Y es cierto, es cierto. El hecho de que hayan sido dados roles al hombre y a la mujer no hace a uno más importante que al otro. No es así. No es así. Así que tener cuidado con ello. Lo que significa es que en la familia hay un orden. Hay un orden en el cual el hombre debe guiar, proveer, y el apóstol Pablo le llama amar. Es interesante que frente a ese rol de ser el responsable, de ser la cabeza, de ser autoridad, el apóstol Pablo dice, eso significa que el hombre debe amar, sustentar, cuidar, como Cristo a la iglesia. No dice, significa que el hombre debe mandar, no dice eso. Dice que el significado de esos roles es que el hombre debe amar. Y la mujer debe sujetarse, y eso significa respetar, escuchar. Y la imagen que el apóstol Pablo da es de Cristo y la iglesia. Claro que hay una diferencia grandísima entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. Comenzando porque Cristo es perfecto y el esposo no es perfecto. Pero él dice, ese es el misterio. Ese es el misterio. Entonces el esposo tiene ese rol, la esposa tiene ese rol, y ese orden, siempre que se cumpla, va a traer armonía a la familia. Armonía a la familia. Orden entonces en el matrimonio. Segundo factor, debe haber orden. Así como lo hay en la iglesia, debe haberlo en la familia. Debe haberlo entre el esposo y la esposa. Un orden. Nuevamente recalco y quiero resaltar, no significa que el hombre es más importante, no significa que la mujer es más importante, no significa que el hombre es menos importante y que la mujer lo es menos. No tiene que ver con importancia, no tiene que ver con relevancia, tiene que ver con orden,
con orden. Primer factor, exclusividad. Segundo factor, orden, importantísimo. Tercer factor, importantísimo, confianza. Confianza. Versículo 25 del capítulo 2. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Note el hecho de que el autor tiene que escribir esta parte. Ambos desnudos y no se avergonzaban. Quiere decir que frente a la forma de ver la vida del autor, eso no era normal. Y evidentemente no es normal. Lo vemos hoy en día. Nadie anda desnudo en la calle con su esposa. No es así. Ni siquiera en la propia casa. Pero el autor lo resalta. Dicen, o la tradición indica que el autor es Moisés. Probablemente esta narración viene tanto de visiones del Señor, tal vez, que habló a su siervo, o de la historia que vino hablada a través de los años, pero el autor encuentra relevante agregar este versículo. Él viene narrando, y entonces agrega un asterisco. Oye, por si acaso, ambos estaban desnudos. Por si acaso, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y luego resalta que cómo es que comienza el tema de la vestimenta. Cuando entra el pecado. De pronto, cuando entra el pecado, ellos se dan cuenta de que están desnudos, de que sus diferencias se muestran, sus diferencias corporales se muestran unos a otros y tienen vergüenza y se tapan. ¿Qué significa esto? Que la pareja debe estar dispuesta a mostrarse tal y como es en todo aspecto. No hay nada que ocultar y no se debe ocultar nada. Emociones, deseos, ideas, etc. El corazón debe estar abierto. La confianza debe ser plena y completa, a tal punto de mostrar todas las cosas. Jesús era igual con nosotros. De hecho, Jesús dijo, ya no los voy a llamar amigos. Perdón, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque lo que he escuchado de mi Padre se los he dicho. Les he dicho lo que en secreto escuché con mi Padre. Ustedes ya no los voy a llamar siervos, ustedes son mis amigos. Voy a abrir mi corazón con ustedes, les voy a decir cómo es que va a ser, etcétera, el futuro, qué es lo que va a pasar con ustedes, qué les voy a dar, etcétera. Confianza, confianza. Sin confianza no se construye la unidad. Así como sin exclusividad no se construye la unidad, sin orden no se construye la unidad, sin confianza tampoco se construye la unidad. Al contrario, cuando uno no confía en su cónyuge, hay trabas. La actitud de desconfianza es una actitud donde uno constantemente está pidiendo evidencias, constantemente uno está mirando con recelo. Eso, en vez de abrir puertas, las cierra. Pone condiciones para abrir las puertas y así no se construye la unidad, así no se avanza. Confianza. Debe haber confianza en el matrimonio para construir y para mantener la unidad. Exclusividad, orden y confianza para construir la unidad, que es con lo cual nuestro matrimonio va a funcionar, porque ese es el reflejo de la unidad espiritual que debe trabajarse. Es la más importante, de ahí debe comenzar. En conclusión, ¿cómo hacer que mi matrimonio funcione? Lo he puesto en resumen de la siguiente manera. Primero, debemos construir una sólida relación con Dios y esta se construye de manera individual y de manera unida. Construcción de una sólida relación con Dios individual y unida. Y luego entonces, a partir de esa unidad espiritual entre Dios, mi cónyuge y yo, construir una unidad en la práctica. Y que se construye con exclusividad, con orden y con confianza. Hay muchos otros factores, comunicación, perdón, santidad, etc. Pero en este pasaje hemos identificado estos y nuevamente recuerden, inicia con ordenar el ámbito espiritual. Y luego ese ámbito espiritual debe llevarse a la práctica y nunca al revés, nunca es al revés. Entonces, bien, hay que vivir
estos principios hay que aplicarlos en nuestro matrimonio, hay que aplicarlos también en la familia. En la familia también cada uno debe tener su relación personal con Dios. En la familia también deben juntarse y juntos acercarse al Señor. En la familia deben practicar la unidad, la exclusividad, el orden, la confianza. Pero hoy estamos hablando de cómo hacer que mi matrimonio funcione. Por eso nos hemos enfocado en la pareja matrimonial. Hay que vivirlo, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, tú estás en el cielo y tú has dejado tu palabra para enseñarnos cómo vivir en relación contigo y cómo vivir en relación con otros. De lo que hemos escuchado hoy, Señor, ayúdanos a aplicarlo. Que podamos vivirlo con nuestro cónyuge. Que podamos, Señor, amarlo, amarla. Que podamos, Señor, primero construir una relación sólida contigo. Que tengamos una relación sólida contigo, Señor, juntos y separados. Y que a partir de esa buena comunión, Padre, podamos construir la unidad, siendo exclusivos con el otro, siendo ordenados con el otro, viviendo en confianza, confiados con el otro, Señor. Ayúdanos a aplicarlo, te lo rogamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.